Si no quieres ser como ellos, lee. Hola, buenas tardes a todos los oyentes de Mar de Jairán. Bienvenidos a la sección de lectura Si no quieres ser como ellos, lee, de La Maga de Teresa Lao, una servidora. Y bueno, hoy traemos un libro que es un libro clave de la psicología. Eh, un libro tremendamente influyente, tremendamente traducido a muchísimos idiomas, con, con una influencia grande y con muchos lectores. Y bueno, un libro que a mí me ha encantado y que quería traer a la sección de lectura. Y bueno, el libro es El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, un psiquiatra y filósofo austríaco. Y bueno, pues vamos a intentar desentrañar lo que Víctor Frank eh, quiere dejar por escrito en este libro. Bueno, hay que decir que Víctor Frank eh, nació en 1905 y murió en 1997, o sea que vivió casi a lo largo de todo, murió con 92 años, muy mayor, a lo largo de todo el siglo XX, prácticamente un siglo entero vivió, y es uno de los referentes más destacados de la psicología del siglo XX. Doctorado en Medicina y Filosofía por la Universidad de Viena, y fundó la logoterapia denominada Tercera Escuela Vienesa de la Psicoterapia. En 1942, en pleno apogeo del régimen nazi, él y su familia son hechos prisioneros e internados en campos de concentración. Y fue precisamente esta experiencia la que le lleva a desarrollar su teoría psicológica basada en el existencialismo. Tras sobrevivir al Holocausto, es profesor de neurología y psiquiatría en la Universidad de Viena y obtiene la cátedra de logoterapia en la Universidad Internacional de San Diego. Bueno, se dedica a impartir charlas y conferencias por todas las universidades del mundo. Obtiene un éxito fulminante. Es doctor honoris causa por muchísimas universidades. Pero bueno, todo esto viene después. Víctor Frank era judío y bueno, trabajaba en el hospital de Viena. Y bueno, pues cuando estalla la guerra y poco después de estallar la guerra, como todos los judíos, es deportado a campos de concentración y sobrevive a 4 campos de concentración, entre ellos el de Auschwitz. Y, y bueno, el libro más o menos lo que es un estudio de cómo funciona la psicología de un prisionero o cómo funciona una persona sometida a unas circunstancias tan horribles y tan límites como son las de estar interno en un campo de concentración. Víctor Frank disecciona como un intruso psiquiatra o psicólogo en el campo de concentración a la manera de un gran hermano macabro o de un experimento social como el show de Truman. Y bueno, él analiza desde un punto de vista psicológico una vez que que es liberado del campo de concentración con muchísima suerte, prácticamente un milagro, porque ni su mujer ni su familia, nadie sobrevive. Bueno, y aparte de muchísimos amigos suyos, no sobreviven muchos judíos, como ya sabemos las cifras de las muertes del Holocausto. Y bueno, él milagrosamente sobrevive y bueno, tiene una larga vida, como ya hemos dicho, que muere con 92 años. Y bueno, pues Víctor Frank hace un análisis exhaustivo de cómo es, como él como psiquiatra, como médico, como psicólogo, analiza desde su propia piel cómo se vive en un campo de concentración, el día a día, qué piensan los reclusos,
cómo les afecta su vida. Y bueno, el libro es espeluznante porque son unas condiciones de vida tan extremas que es difícil imaginárselas, aunque hay muchas películas y mucho cine en este sentido de, de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto nazi. Pero bueno, pero Víctor Frank hace un análisis muy bueno. Escribió el libro en prácticamente creo que 9 días. Cuando fue liberado sentía una gran angustia porque claro, su mujer se dio cuenta que toda su familia había fallecido, su padre, su madre, su hermano, su mujer que estaba embarazada, perdió a su hijo y también estuvo en campo de concentración y murió también. Y entonces él se enfrenta a ese vacío existencial tan grande de pérdida de todo, ¿no? Y como todavía es un ser herido, aunque la alegría de ser liberado del campo de concentración se torna en vacío existencial, en herida, en trauma, y él decide por medio de la catarsis escribir este libro para superar ese trauma, ¿no? Cuenta en el libro que está todo el rato llorando, bueno, que llora a trozos mientras escribe el libro, y, y bueno, pues eso tarda 9 días en escribirlo y es lo que lo cura, contar todo lo que le ha pasado, relatarlo. Por eso el arte, la literatura, cualquier tipo de manifestación artística, es una catarsis que te cura, ¿no? Que a través de esa manifestación, ¿no? Sale una persona nueva y tiene un sentido de terapia totalmente. Víctor Frank lo utiliza para sanarse a sí mismo, el relatar todo esto que le había ocurrido en el libro. Y bueno, pues el libro está dividido en tres etapas, como en tres capítulos, en tres fases. Eh, la primera fase que denomina Víctor Frank el internamiento en el campo, que lo dice que es como un shock para el prisionero. La segunda fase es la vida en el campo, que es la habituación al campo de concentración o lager, que es como lo llama él en el libro. Y la tercera fase es la fase después de la liberación. No quiero extenderme mucho, me gustaría sintetizar el libro, más o menos las cosas que más me han llamado a mí la atención. A mí me ha removido por dentro tremendamente este libro. Una de las cosas que resalta Víctor Frank, los capos eran prisioneros también judíos que tenían ciertos privilegios y que los nazis, la SS y la policía, los militares, las fuerzas nazis utilizaban para infringir castigos o para controlar al resto de sus compañeros prisioneros. Entonces Víctor Frank cuenta que algunos capos, que es como lo llamaban, es un acrónimo de la palabra que determina como judío o prisionero a favor de la policía, ¿no? Decía que algunos de los capos eran incluso más sanguinarios y más hirientes y más los trataban peor. Algunos capos, que eran judíos también, que tenían privilegios, trataban peor a sus compañeros judíos, a los prisioneros, que algunos militares, que algunos policías, que algunos nazis. Y, y Víctor Frank, como conclusión al final del libro, también resalta eh, que hay dos tipos de personas, las decentes y las indecentes, que solo hay dos tipos de personas. Y en cualquier parte del mundo y en cualquier sitio puedes encontrarte a estos dos tipos de personas.
claro, él decía que entre, que entre los capos había gente, había personas indecentes, y entre los militares, entre los nazis, había personas decentes también, que no eran tan sanguinarios ni tan malos con los prisioneros, ¿no? Dice Víctor Frank que es evidente que el mero hecho de que un hombre haya sido guardia del campo o prisionero no revela casi nada de él. La bondad humana se encuentra en todos los grupos, incluso en aquellos que en términos generales merecen ser condenados. Si un guardia o capataz, a pesar de las perniciosas influencias del campo, se mostraba cordial con los reclusos, eso suponía un logro personal y moral, mientras que la vileza del preso que maltrataba a sus compañeros resultaba especialmente despreciable. Y dice que ningún grupo social se compone exclusivamente de hombres decentes o indecentes. En este sentido, ningún grupo es de pura raza, y por ello había entre los guardias personas decentes. Dice Víctor Frank que ¿qué es en realidad el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es quien ha inventado las cámaras de gas, pero también el que ha entrado en ellas con pasos firmes musitando una oración. Víctor Frank también tiene algunas frases sobre Nietzsche en el libro y sobre Rilke. Por ejemplo, de Nietzsche tiene menciona la mítica frase de que lo que no te mata te hace más fuerte. Evidentemente, el que sobrevive a un campo de concentración de alguna manera tiene que ser más fuerte. Luego también está la frase de Nietzsche que dice que el que tiene en la vida un porqué soporta casi cualquier cómo, ¿no? Víctor Frank dice que el hombre ilustre siempre recomienza y eso los convierte en admirables e inimitables. Hay una curiosidad sobre el éxito del hombre en busca de sentido, y es que al principio se publica con otro título, a ver si lo encuentro. Aparece con el libro Un psicólogo en un campo de concentración. No tiene mucho éxito. Luego vuelve a aparecer, vuelve a editarse otra vez, porque un editor le dice a Víctor Frank que hay ciertos libros que le cuentan las peripecias comerciales de la interpretación de los sueños de Freud, que es una de las cumbres del psicoanálisis, que también por lo visto sufrió por las mismas penurias que sufren muchos libros. El de Paulo Coelho, El alquimista, también pasó desapercibido y luego se volvió a editar con otro editor y se convirtió en un éxito editorial, en un superventa. Después se volvió a publicar con el título Desde el campo de la muerte al existencialismo, también con escaso éxito, y bueno, al final se vuelve a editar con este título, El hombre en busca de sentido, Man's Search for Meaning, y con un breve con unas breves explicaciones de Víctor Frank sobre la logoterapia, que ahora hablaremos de ella, que es la que él inventa, la tercera escuela de Viena, después del psicoanálisis. Y bueno, Víctor Frank, se me olvida decirlo, creo, es coetáneo a Sigmund Freud, que también era de austríaco, que también era de origen judío y que justo murió en el 39 porque era un poco más de una época anterior, un poco anterior a Víctor Frank. Si no, seguramente Sigmund Freud habría sido deportado a un campo de concentración, pero murió justo cuando empezó la guerra. Bueno, pues estas son las peripecias que siguió el libro antes de publicarse. En el año 63 se convierte
en uno de los 10 libros de mayor influencia en Estados Unidos en el siglo XX. Primero se le llama libro enfermo. Un editor le dice que es un libro enfermo, que es un libro con poca estimación de ventas. Y ese giro comercial también manifiesta la paradoja relatividad del éxito, ¿no?, que ha pasado tantas veces a lo largo de la historia de la literatura. Hay una cosa que resalta Viktor Frankl como conclusión en su libro, es la importancia psicológica de lo ordinario. O sea, lo que venía diciendo Gandhi, como cuando Gandhi decía casi todo lo que haga en mi vida será insignificante, pero es muy importante que lo haga. Para Viktor Frankl esto toma un sentido importante en la vida de una persona, hacer lo que conlleva sus obligaciones y lo que tiene que hacer. Y paradójicamente la lectura de tanta atrocidad en el libro conduce al lector hacia el cumplimiento del deber cotidiano, que es de lo que hablaba Gandhi y de lo que habla Viktor Frankl. Hay una cosa curiosa que voy a leer. Los reclusos comunes nunca fumábamos los cigarrillos conseguidos, se cambiaban por alimentos. El privilegio de fumar con una cuota asegurada estaba reservado a los capos. A veces también algún prisionero que trabajaba de capataz en un almacén o taller recibía cigarrillos como compensación por alguna tarea peligrosa. Pero si un recluso fumaba, se juzgaba un mal presagio. Significaba una evidente pérdida de su voluntad de vivir, la intención fatal de disfrutar de sus últimos días. Declaraba su renuncia a sobrevivir y perdida la voluntad raramente se recuperaba. Viktor Frankl tenía un libro medio terminado, a punto de publicarse, cuando lo apresaron y se lo llevaron a los campos de concentración. El libro era existencialismo, no me acuerdo del título, psicoanálisis, existencialismo, a ver si lo encuentro, bueno, no me acuerdo. El caso es que él, los nazis le quitan el libro, que es una de sus pertenencias, quería conservarlo para publicarlo después, y él, su ilusión, una de sus ilusiones mantenidas durante su encierro en el campo, es conseguir publicar ese libro cuando saliese, y de vez en cuando lo conseguía, a lo mejor papel o en taquigrafía, apuntaba alguna idea para no perder totalmente el manuscrito del libro, que se lo quitaron los nazis, lo destruyeron. Hay muchas conclusiones del libro, quiero resaltar algunas. Otra que me llama mucho la atención es cuando el prisionero se habitúa, después del estado de shock de entrar al campo de concentración, cuando entra al campo de concentración en el estado de shock, tiene la ilusión del indulto, que se trata del proceso de consolación que desarrollan los condenados a muerte antes de su ejecución, la cual conciben la infundada esperanza de que van a ser indultados en el último momento. Después de eso, de esa ilusión del indulto, los prisioneros, al principio de su internamiento en el campo, pues no pueden mirar las atrocidades, los golpes, los insultos, las vejaciones que cometen la policía y las fuerzas armadas con los reclusos, con los judíos. Cuando ya está habituado,
mira, se habitúa al dolor y se hace insensible a ese dolor, insensible a todo ese dolor y a toda esa injusticia, y ya nada puede conmoverlo. Se hace como una coraza. Me recuerda un poco eso. Fíjate que las personas nos acostumbramos a todo, incluso a las barbaridades de un campo de concentración. Incluso me recuerda eso, por ejemplo, la habituación de los médicos y de las enfermeras con el dolor, con la enfermedad, con el sufrimiento, se habitúan. Es que el ser humano se habitúa, es horrible, pero es así, hasta lo peor, a lo más horrible del mundo, un ser humano acaba acostumbrándose. Bueno, estoy alargando mucho, quería hablar más cosas. Bueno, la logoterapia logos significa, es una palabra griega que denota sentido, significado, propósito, y la logoterapia, la tercera escuela de Viena de psicoterapia, se centra en el sentido de la existencia humana y en la búsqueda de ese sentido por parte del hombre, que es la terapia de la que Víctor Frank habla y de la que es creador, ¿no? Esa escuela de terapia. Hay una cosa también muy, muy interesante sobre el sufrimiento, que habla de que el hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la libertad humana, la libre elección de la acción personal ante las circunstancias para elegir el propio camino. Dice, cada hombre, incluso en condiciones trágicas, puede decidir quién quiere ser y conservar su dignidad humana. Dostoyevski escribió: solo temo una cosa, no ser digno de mi sufrimiento. Precisamente esa libertad interior que nadie puede arrebatar confiere a la vida intención y sentido. Dice que una vida activa cumple con la finalidad de brindar al hombre la posibilidad de desempeñar un trabajo que le proporcione valores creativos. Una vida contemplativa también le concede la posibilidad de hallar la plenitud al experimentar la belleza, el arte o la naturaleza, pero también atesora sentido una vida exenta de creación o contemplación, que sólo admite una única capacidad de respuesta, la actitud de mantenerse erguido ante un inexorable destino, como por ejemplo un campo de concentración. En esas condiciones al hombre se le niega el valor de la creación o de la vivencia, pero aún así la vida ofrece su sentido. Todos los aspectos de la vida son significativos, también el sufrimiento. Si hay un sentido en la vida, entonces debe haber un sentido en el sufrimiento. La experiencia indica que el sufrimiento es parte sustancial de la vida, como el destino y la muerte. Sin ellos la existencia quedaría incompleta. La actitud con la que un hombre acepta su destino y el sufrimiento que éste conlleva, la forma en que carga con su cruz, comporta la singular coyuntura, incluso en circunstancias muy adversas, de dotar de sentido profundo a su vida. Es cierto que alcanzar metas morales tan altas está reservado a pocas personas. De entre los prisioneros, solo unos pocos conservaron esa fortaleza y fueron capaces de aprovechar los atroces sufrimientos para lograr una madurez interior. Cualquier hombre a lo largo de su vida se verá enfrentado a su destino y tendrá la oportunidad de convertir un puro estado de sufrimiento en una hazaña interior. Bueno, creo que he alargado demasiado el programa de hoy con este libro tan fantástico que me ha fascinado tanto, pero Víctor Frank se merecía este homenaje. Este hombre que por muchas casualidades, quizá por suerte, sobrevivió a 4 campos de concentración y bueno, encontró un sentido a su vida y un sentido y tiene sentido esta obra que habla de cómo se comporta un ser humano o la psicología de
de un ser humano en unas condiciones tan atroces como un campo de concentración. Bueno, paro ya de hablar. Un besito muy grande, feliz tarde y feliz lectura. Quizá los libros no puedan cambiar el mundo, pero los libros cambian a las personas que pueden cambiar el mundo.